Las malas noticias y la violencia en México. ¿Noticias falsas o realidad? Las declaraciones del vocero de Palacio Nacional, catalogando las malas noticias y la violencia en México como noticias falsas, han generado una gran controversia. Por un lado, es cierto que existe un problema de sensacionalismo y amarillismo en algunos medios de comunicación, especialmente en las redes sociales. No en todos los medios de comunicación. Según Jesús Ramírez Cuevas, sensacionalismo, repetición de violencia y noticias falsas caracterizan a medios de comunicación en esta época electoral. 1. Se sobredimensionan casos de justicia por propia mano. 2. Se generalizan notas de violencia. 3. A redes sociales permiten amarillismo y odio sin ningún control. @Jesús Cuevas en la red social X. Por otro lado, negar la realidad de la violencia que azota al país no solo es irresponsable, sino que también puede ser peligroso. Es importante analizar críticamente la información que consumimos, pero también es necesario exigir a las autoridades que reconozcan la gravedad del problema y tomen medidas para solucionarlo. A continuación, enumeramos desde Feeling.mx algunos puntos a considerar sobre esta controversia. 1. La violencia en México es una realidad. Las cifras oficiales no mienten, México es uno de los países más violentos del mundo. En 2023, se registraron más de 30.000 homicidios dolosos. La violencia afecta a todos los sectores de la sociedad, desde niños y niñas hasta mujeres, hombres y personas mayores. Es imposible negar esta realidad. 2. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar sobre la violencia. La función de los medios de comunicación es informar a la sociedad sobre lo que sucede. Esto incluye informar sobre la violencia, incluso si es desagradable o incómoda. No informar sobre la violencia solo sirve para encubrir el problema. 3. Es necesario distinguir entre sensacionalismo y periodismo serio. No todos los medios de comunicación informan sobre la violencia de la misma manera. Algunos medios sensacionalistas exageran los hechos y utilizan un lenguaje alarmista. Otros medios, en cambio, realizan un periodismo serio y responsable, contextualizando la violencia y ofreciendo análisis. Es importante consumir información de fuentes confiables y evitar el sensacionalismo. 4. Las redes sociales son un caldo de cultivo para las noticias falsas. Las redes sociales han democratizado la información, pero también han facilitado la difusión de noticias falsas. Es importante verificar la información antes de compartirla en las redes sociales. 5. El gobierno tiene la responsabilidad de combatir la violencia, no de negarla. El gobierno no puede negar la realidad de la violencia en México. Su responsabilidad es combatir la violencia y proteger a la población. Negar el problema solo lo empeora. En conclusión, es importante tener una postura crítica frente a la información que consumimos. No debemos aceptar acríticamente todo lo que leemos o escuchamos, pero tampoco debemos negar la realidad de la violencia en México. Exijamos a las autoridades que tomen medidas para combatir la violencia y a los medios de comunicación que informen de manera responsable. Para Feeling.mx, nuestra editorial en la voz Cecilio X. Síguenos en Twitter, @FeelingMX y en nuestra fanpage en Facebook, laestaciondelamor.net.